Hola Evelyn, gracias por volverte a sumar. Vamos a ver si ahora que se sume Eduardo lo invito al tiro. Eh, Carmen María Swinból. Ya, ahora vamos a ver si... Ahora, no, hoy no, invité a Cristóbal, que no quiero invitar a Cristóbal. Vamos a esperar que se sume eh, Eduardo y lo invito al tiro, porque ahora puede ser que esté apareciendo. Cristóbal Guerrero, después Poli también se sumó. Muchas gracias por estarse sumando hoy día. Ojalá que ahora nos resulte. Estamos esperando a Eduardo. Quiero verlo como conectado. A ver si se conecta pronto y le damos acceso para poder empezar a hablar de una vez con él. Con Eduardo, que ustedes saben, Eduardo es una persona eh, del mundo del teatro, el mundo de la literatura, el mundo de la corrección. Es un hombre que ha dedicado mucho su vida al estudio, pero también a formar a mucha gente. Así que es una persona que tiene una sensibilidad súper especial, porque además es un súper conocedor del mundo del teatro, y por lo tanto ahí yo creo que se unió. ¿Será? Ahí. Ahí yo creo que... Acá, a ver, ahora. Ahí vamos a lograr tenerlo a Eduardo. A ver, Eduardo. ¿Ahí? Ahí. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Hola, Oye, me tiene muy nervioso. sí, parece que era un problema mío porque no te podía invitar. Yo no te podía invitar, así que por eso. Bueno, pero ya estamos aquí, Bien. hay un montón de gente que está entrando para escucharnos y para escucharte, sobre todo lo que es como el mundo como de la literatura infantil y sobre todo el mundo de la poesía en la literatura infantil. Así que bienvenido, Eduardo. Yo estaba contando que tú eres un hombre de teatro, de literatura, de corrección de estilo también, que te has dedicado, pero sobre todo has dedicado mucho tiempo de tu vida al teatro y a la formación también de personas. Entonces, que eres del mundo humanista y por lo tanto tienes una sensibilidad como especial, lo que me imagino, y quiero que preguntarte, qué es lo que también te ha llevado a la poesía, o la poesía te llegó antes de cualquier cosa en tu vida. ¿Cómo fue el llegar a la poesía? Bueno, el tema de la escritura data de hace muchos, muchos años, del siglo pasado incluso, ¿ah? Eh, Claro. y dentro de eso, en realidad, yo siempre quise ser novelista. Y, y como soy una persona muy, muy impaciente, y yo sé que escribir novela implica muchos años de estudio, de escritura, y mi misma impaciencia me imposibilitó dedicarme a la novela. A pesar de que yo tengo dos libros ocultos, uno de ellos, una novela que escribí en España por encargo. Mira, Eh, es una novela que se iba a traducir después al inglés y el autor era un noruego. Yo la escribí en español y después la iba a traducir, etcétera. No sé qué pasó con la novela. No sé si ganó algún premio, el premio Nobel de Literatura, no lo tengo claro. ¿Ah? El apellido del autor era Vargas Llosa, pero más de eso no te puedo. pero Y pucha, dentro pero del me ámbito suena. Tal vez ganaste un Nobel y no te diste cuenta. y dentro del ámbito de la escritura surgió la poesía, por varios motivos. Porque sí tiene un grado más de inmediatez, a pesar de que no es fácil también escribir poesía. Eh, yo dentro de mis libros que he publicado, que más le he llegado ya a 20 libros, hay 6 que son de poesía y uno de poesía infantil. Por lo tanto, esta escritura de poesía se vincula con algo mucho más macro, que es mi vinculación con las letras, con la literatura desde muy joven, desde básica del colegio. Oye, Eduardo, yo eh,
digamos como que yo me acuerdo cuando me llegó este original a las manos que me gustó inmediatamente, ¿te acuerdas? Que fue así como, Sí, sí, al tiro, quiero sí, publicarlo porque aparte de ser un libro como de poesía infantil, yo encuentro que hay un relato, dentro de tus poemas, dentro del libro, hay un relato que es como bastante como que te va llevando desde el primer al último poema que tiene este libro, te va llevando en un relato de este como, de este como poeta que le habla o persona que le habla a este niño Gaspar y que lo va caracterizando a lo largo de tus poemas, pero que también va jugando con las palabras, va soñando con él, le va entregando como magia, le va entregando encanto, le va entregando una personalidad a este niño Gaspar que termina siendo un personaje como muy entrañable, ¿no? Como sumamente entrañable. ¿Esto fue tu intención específica? Porque en general en los libros poemas son como poemas unitarios en el fondo cada uno, y si bien en este caso son poemas unitarios, pero en el fondo, si sí. tú lees todo el libro, tienes como tiene un relato de este niño Gaspar y el sueño que se tiene con él. Cuéntanos un poquito qué es lo que quisiste hacer en el fondo con esta poesía. Tú, tú al comienzo hablabas de vinculación con el mundo del teatro. Yo, aparte de, ¿no es cierto?, haber dirigido una escuela de teatro, y 20 años crítico teatral, y por lo tanto vi muchas obras de teatro, o he visto muchas en mi vida. Y te digo esto porque me dediqué a ver todo el teatro infantil, y yo era uno de los pocos críticos que criticaba obras de teatro infantil. Incluso escribí un artículo que fue un poco polémico, eh, como todas las cosas que yo escribía a nivel de la crítica, que decía: aún tenemos niños ciudadanos, en el sentido que yo encontraba que la mayoría de las obras eran obras de poca creatividad, obras muy de poco nivel, muy simple, y que por lo tanto no se vinculaba con algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la creatividad, con la capacidad de imaginar, de sorprenderse. Sí, después uno ha encontrado algunos grupos de teatro, como el grupo La Tropa, en los años 90, que sí apelaba a esa creatividad. Entonces, esto, si yo lo extrapolo al mundo de la poesía, se vincula también con esa necesidad de invitar al niño a un juego lúdico, a un juego atrás del lenguaje, de las palabras, de la imaginación. Por lo tanto, estos poemas se crean a partir de eso. Yo siempre he explicado que este poema tiene un componente real y a la vez un componente ficticio. El componente real es un nieto, Gaspar, que yo le escribí este libro cuando él cumplió un año de vida, y que más allá del juego con las palabras, que parte del mismo título del libro, ¿cierto? El niño Gaspar que viene del mar, más allá de la rima, implícita también está la realidad, porque este niño Gaspar nació en el agua, en su casa, en una piscina, y por lo tanto yo después me di cuenta, mucho tiempo después, a mí me cuesta darme cuenta de las cosas, yo caigo muy tarde, mucho después me di cuenta que este mar era por haber nacido en el agua. Entonces, más allá de la rima, es una invitación a jugar con las palabras, con la creatividad, con el lenguaje, con la ilogicidad, con la metáfora, con la hipérbole, con que este niño se sienta atrapado por una historia. Como tú dices, siempre hay una historia que subyace detrás del lenguaje, que subyace detrás de las palabras. Ahora, pensándolo, en realidad este es mi primer libro de poesía infantil, pero también hay un antecedente. Yo el año 2007, 2007-2008, escribí un libro cuando nació mi primer nieto, Cristóbal. Yo escribí una especie de diario de vida. El libro se llama Confesiones a mi nieto, que parte todos los días, y viene con fecha, julio 13, que es el día que él nació, y escribí todos los días durante un año. Y una vez que terminé esto, lo publiqué 10 ejemplares, una publicación, por lo tanto, Autopublicación, muy digamos. limitada. Uh -huh. Está abierto por si quieres publicarlo más adelante.
de 10 ejemplares, en el cual hay tres ejes en el relato. Uno es contarle lo que está pasando en el mundo en ese día, en esa fecha. Las guerras, los santorales, los locos, los dictadores, etcétera, etcétera. El otro eje es lo que me está pasando a mí. Mis dudas, mis penas, mi alegría, mis amores, mis desamores, etcétera. Y el tercer eje es lo que le está pasando a él, cómo va creciendo día a día. Y esto durante un año, y por lo tanto es el primer antecedente a nivel de escritura a un niño, de infante. Pero hay otro antecedente anterior, que es una vez, bueno, como tantas veces, desorientado por la vida, se me ocurrió ir a verme la suerte, no una gitana, sino una señora que veía las manos, y ella me dijo, y esto me lo repitió otra persona años después, que yo si me dedicaba a escribir para niños, iba a ser muy rico, me iba a ser millonario. Lógicamente, como soy masoquista y compulsivo, no quise ser millonario y por lo tanto no le hice caso en ese momento. Oye, por lo tanto, hay antecedentes como racionales e irracionales que me llevan a la literatura infantil. Y eso incluso en la actualidad tengo 2 proyectos de escritura de poesía infantil que están parados, están detenidos, uno es pura idea nomás, y otro ya avanzado con algunos poemas, pero es un tema que a mí me apasiona mucho, y un tema muy, muy difícil. Y esto lo estoy viviendo con mis nietos, que los observo, los miro, converso con ellos, tratando un poco de indagar en este mundo tan fascinante que es el mundo de los niños, el mundo de la infancia. Oye, vamos a acercarle a las personas que nos están escuchando, Eduardo, como uno de tus poemas, que me gustaría, no sé si tú quieres leerlo, yo lo leo. Sí, sí. ¿Quieres leerlo tú? ¿O quieres que lo lea yo? No, como tú quieras, yo hice una pequeña selección de 500 poemas, pero si quieres tú empiezas tú. No, o sea, a mí me gustaría como para que la gente entienda de qué se trata el libro, el niño Gaspar, ¿ya? Como tu mano, como tu rima, me gustaría como 2 poemas, que uno es el primero, que creo que es como el que da como el puntapié. Si quieres leerlo tú y después yo leo otro, que léelo ya, pues. Leo el primero, dice: Niño Gaspar que viene del mar, niño del mar que viene a Gaspar. Niño Gaspar que flota en la luna, niño de luna que irradia ternura. Niño Gaspar que brilla en la estrella, niño de estrella con tu sonrisa bella. Niño Gaspar que es un poema, niño poema que viene del mar, que viene del aire, que viene a jugar, que viene a alumbrarnos, que viene a Gaspar. Niño Gaspar que viene del mar. Precioso, y además que lo lees tan bien que ya no me voy a atrever a leerlo. No me voy a atrever a leer yo, pero me gustaría que pudieras seleccionar tal vez, por ejemplo, el poema 27 o el poema 16, que es en el fondo, porque ahí hay una parte en el que acabas de leer que presentas al personaje, pero que además como que lo caracterizas. Pero hay otros poemas dentro del libro que lo que tú pones es que juegas con el lenguaje en el fondo, juegas con las palabras, como que haces una especie como de contexto, recreo y juego, lo haces como con las palabras en medio de este relato y como de lo que es este año de vida de Gaspar. Si quieres leer otro, por favor. Tengo uno había que seleccionar el número 4, que es muy, muy breve, que tiene relación también con eso que tú dices. Dice: Gaspar, Gasparín, niño de acerrín. Gaspar, Gasparón, niño de algodón. Gaspar acerrín, Gaspar algodón, Gasparín, Gasparón. Claro. Ahora, esto que, como te decía anteriormente, en todos mis libros de poesía independiente que he escrito he publicado 6 libros, he escrito mucha poesía, que no la he publicado, poesía que para mí no vale mucho la pena, pero es lo que más he escrito en mi vida.
narrativa sí, cuentos, he escrito bastantes cuentos, pero lo que más he escrito es poesía. Tengo cuadernos llenos de poemas. Hoy, Y yo, la poesía siempre ha estado presente, ese juego con el lenguaje, donde también ahí se entrecruzan elementos del propio lenguaje, una especie de mirada frente al lenguaje, pero también elementos políticos, elementos sociales. Yo diría que mi poesía es tanto amorosa como también una poesía política, donde los hechos más descarnados surgen también a través del juego de las imágenes, de las palabras. Y por eso, entre paréntesis, yo tengo uno de los proyectos, que lo tengo hace mucho tiempo, no lo he concretado todavía, es una visita o más de una vez que fui al Museo de la Memoria, hay un rincón vinculado con los niños, de testimonios de niños, algunos de ellos murieron, otros sus padres desaparecidos, etcétera, y anoté bastantes cartas de niños, bastantes ideas que tengo como pendiente un tipo de poesía más política, pero vinculado también con el mundo de la infancia. Pero te digo, escribir poesía no es algo fácil, por lo menos para mí. No es algo fácil y quiero además, no es algo fácil y es algo necesario también en la formación de las personas, en la formación y yo te quiero volver a traer al niño Gaspar, al libro propiamente, al poema, porque es un libro que está destinado como a primera infancia, para que se lo lean otras personas a los niños, o sea, que otra persona adulta le lea a los niños. Y como que considero como que la poesía es un espacio como de encuentro más íntimo con los niños y también más lúdico. O sea, cuando tú tienes un poema como el que yo te decía, por ejemplo, ¿cuál te dije yo? El 16, ¿no? Sí, luna luna. de aire, luna de miel, luna de encanto, luna sin piel, luna de agua, luna de luna de ayer, luna de ensueño. ¿Luna de quién? ¿Luna de un niño? ¿Luna de qué? ¿Luna de queso? ¿Luna de qué? ¿Luna de cuándo? ¿Luna de él? ¿Luna por cuánto? O sea, acá hay un juego, un poema maravillosamente logrado, encuentro yo, que además, para un niño tan pequeño que está adquiriendo el lenguaje, que está como jugando como con las palabras, que se está aproximando este mundo adulto, este mundo de las imágenes, del significado que tienen las palabras, del significado que tienen las palabras unas con las otras, de la cosa como metafórica también, que los niños son mucho más propensos a las metáforas de lo que somos los adultos, ¿no? Tienen mayor capacidad de ver la realidad como una metáfora, en el fondo. Encuentro como que es un libro que en este minuto, la lectura en tiempos de encierro, en tiempos de un poco de agobio, en tiempos como a veces como de no saber, de no poder ver, sobre todo a los niños, no poder ver a otros niños, como que este texto se vuelve a su vez un texto como como lúdico, como de encuentro, ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que en estos tiempos, como tú dices, de encierro, es muy importante, no solo en vinculación con la poesía, sino en vinculación con el arte, como la capacidad de motivar a los niños a leer desde pequeños, a leer con las imágenes, la capacidad de pintar, de escribir, de jugar. En el fondo, esto es un juego. Y también algo que es muy, muy vinculado con este periodo, esta capacidad que uno la va perdiendo, la capacidad de asombrarse, la capacidad de vislumbrarse, de apreciar lo simple que tiene la vida. Yo creo que es como la gran lección para todos en esta época. Se ha dicho mucho que de alguna manera con este confinamiento, con este encierro, la naturaleza ha empezado a hablar de cierta manera, ciertos animales, empiezan a aparecer, los pumas se pasan, empiezan a recobrar su hábitat, y eso lamentablemente el ser humano ha ido destruyendo, y por eso es un gran desafío para la gente joven, para los niños, los futuros habitantes de este mundo de la poesía, este mundo de la literatura y del arte. Ellos son los llamados un poco a cambiar y hacernos darnos cuenta de que la vida tiene otras
metáforas, otros parámetros que van más allá de este mercantilismo, de esta globalización, de esta competencia, de tantas cosas que han ido empañando la vida humana, la vida del hombre. Sí, pues. Necesitamos poesía, necesitamos metáfora, necesitamos como un goce más estético y no solamente productivo, etcétera. Yo creo que en el fondo la poesía lo que nos lleva es como justamente como a un lado en que nos vincule con otro hemisferio de nuestro cerebro, con otra manera de aproximarnos a esta realidad justamente, ¿no? El tema es que la poesía es un género difícil de escribir, pero también es difícil de como de sostener, digamos, ¿no? Como de sostener, o sea, es un género que se lee menos o que se comparte menos que los cuentos en el mundo infantil, por ejemplo. ¿Para qué decir en los jardines infantiles y en los colegios? La poesía es como bastante más, como que se enseña más acartonada en el fondo, que como procesos creativos como que justamente más bien abren a la creatividad, abren a la riqueza del lenguaje, a lo que el lenguaje nos puede dar, ¿no? Entonces, igual es como Sí, complicado, ¿eh? La sí. poesía es un género complicado, como también la poesía son libros, los libros de poesía tienen muchísimo menos ventas y menos pedidos a lectores en bibliotecas de lo que, por ejemplo, en las bibliotecas públicas, cuando uno saca un libro de poesía y dice que te compren, dice, realmente que se pide poco la poesía para comprar y me asombra porque somos un país de poetas por un lado, pero por otro lado como que no consumimos cosas, no leemos mucha poesía. Ahora, en ¿Tú le relación con lees? eso, este libro, El Niño Gaspar, ¿no es cierto? Que es del año 2014, si no me equivoco, uno de los libros, de los 20 libros que he escrito, que más satisfacciones me ha dado, ¿ah? Más allá de todos los millones que he ganado con el libro. Pero es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, partiendo por el propio día del lanzamiento, el cual tú estuviste presente, donde había muchos niños, donde estuve más de una hora firmando el libro a niños, y yo le preguntaba, ¿cómo te llamas? Gaspar, me decía. Fue muy bonita esa presentación. Además, fue todo muy jugado, muy lúdico, desde la pequeña actuación de mi hija Macarena, eh, a partir del libro, buscando a este niño Gaspar, y Gaspar, que tenía un año, se paseaba por el escenario sin saber qué objeto utilizado para escribir este libro. Desde la presentación después de la María José Ferrada, las palabras que yo digo, y la música que puso Tania con mi hijo Tomás, etcétera. Entonces, ya generó un ámbito, una instancia muy positiva, ¿ah? Y tal como yo lo decía, además un ámbito muy familiar. Y además, repito, es un libro que ha tenido para mí mucha satisfacción por algunos recompensa en cuanto a la compra para jardines infantiles a lo largo del país, como también a la traducción, ¿no es cierto?, al inglés. Y una anécdota que tú creo que te la conté, me escribió un músico diciendo que había tenido un hijo que murió a muy temprana edad, que se llamaba Gaspar, y que se encontró con este libro y me pedía autorización para ponerle música a uno de estos poemas. Entonces, Que, es un libro que me ha dado muchas satisfacciones. Y por lo tanto, eso ya es algo que a uno como escritor va más allá de miles de palabras y de cómo el lenguaje, la metáfora, sí, no es fácil escribir poesía, cómo generar una imagen que te diga más que 100 palabras, cómo condensar en una imagen todo esto, esta vinculación con el mar. Yo tengo una vinculación también muy directa con el mar. Es algo que me llama siempre la atención y siempre, y cada vez que puedo, estoy frente al mar serenense ahí, ¿no es cierto?, se te observando nota, lo que se te implica. nota, Y, se, y se bueno, te nota. y el tema, hay muchos poemas con el tema de la luna, ¿no es cierto? Aparte de ser muy lunático, son ciertos
objetos, situaciones que te van generando, repito, juegos con el lenguaje, pero también te van generando miles de ideas que va más allá de lo que dicen las palabras. Entonces, esta escritura de este libro fue una escritura de muy poco tiempo, me salió muy... Hay dos libros que yo escribí en muy poco tiempo, este niño Gaspar, y también escribí otro libro de poesía, ese fue mucho más rápido, que lo escribí en una noche, después lo arreglé y todo eso, pero en una noche me encerré en el escritorio con una botella de vino tinto, que es mi vino preferido, y no terminé de escribirlo hasta que no terminé la botella de vino. Y es un libro que fue escrito a partir de una visita en una librería y hojeando libros de autoayuda, en una época mía que necesitaba esta autoayuda, me encuentro con la frase que dice que Hitler está en el cielo. Entonces, a partir de esa frase, de esa imagen, escribo un libro dedicado a Hitler. Es el pequeño dictador que uno tiene dentro. Oye, Eduardo, hablemos un poquito ya al final de esta entrevista, hablemos un poco también de la ilustración, porque tenemos una ilustradora Sí. realmente que supo como interpretar o Sí. supo como trabajar el poema y también la acuarela que usa, el trabajo que usa acuarela y la cosa como, esta cosa como difusa, como amorosa, como no, como de sentimiento. Yo encuentro que la Maritza hizo un trabajo bastante espléndido en este libro, digamos, que siendo una cosa así, es sutil, es como sugerente, ¿no? Sugerente con el poema también, entonces también como que se quedó como, realmente quedó como redondito con ella, y yo me acuerdo cuando le preguntábamos que por qué hizo lo que hizo, es que decía que ella siempre se estaba imaginando como una especie como de útero, como una cosa protegida del agua, ¿no? Porque hay harta agua, nubes, efectivamente, ¿no? Pero siempre está como con la cosa como del agua en el fondo, ¿no? Mira aquí que está lindo Gaspar, buscando en el fondo del mar un coral. En relación con eso, más allá del aporte de Marisa, que fue fundamental, yo creo que son dos lenguajes que se entrecruzan, se mezclan, se complementan. Yo siempre he tenido idea, he ido a muchos museos, más en España o en Europa que acá, y a veces frente a determinados cuadros se me generan imágenes para crear algún texto. He escrito algunos cuentos a partir de las imágenes que me sugiere en la pintura que estoy observando. Incluso durante 2 o 3 años fui en Madrid, al Museo del Prado, y específicamente me dediqué a observar los cuadros de Goya, y incluso empecé a leer y a estudiar en la Biblioteca Nacional de Madrid textos sobre Goya, etcétera. Alcancé a escribir unos 10 poemas, que era un proyecto también de escribir poesía a partir de la imagen, de lo que me está diciendo la imagen. Pero para mí siempre, y yo asocio sin duda la poesía infantil, porque hemos visto que ha dado muy buenos resultados, la asocio con poder estar acompañado con la ilustración, con la imagen. Es decir, me gustaría tener como una socia, sea Marisa u otra persona, que nos unamos en este tipo de aventura, de escribir a partir de la poesía o a partir del revés, a partir de la imagen, que te genera eso como texto poético. Oye, Eduardo, ya, bueno, yo solamente como felicitarte porque además es un libro que sigue vigente en nuestro catálogo, en Recrea Libros, y que además pueden conseguir ahora. Tú sabes que estamos con una tienda virtual, nos virtualizamos, así que estamos con una tienda en www.recrealibro.cl, y que le puede llegar a su casa este maravilloso, que de verdad que lo recomiendo, sobre todo cuando se tiene niños pequeños en casa, antes de dormir o para jugar un fin de semana o para leerle, porque se los recomiendo, porque la poesía es algo como que realmente ayuda en la formación de los niños, no solamente ayuda en la formación, en la imaginación, ayuda
a que los niños tengan como la capacidad como de crear también, como yo te decía, como este juego de palabras. Y además es un camino súper importante para la adquisición del lenguaje y para después para la ¿sí? lectoescritura. O sea, es un camino que hay que hacer con los niños sí, sí, sí o sí. De todas maneras hay que hacer porque los niños que pueden tener una musicalización también de su oído de los poemas, después van a poder también tener una percepción cuando aprendan a leer y a escribir, mucho más fácil, una adquisición del lenguaje escrito también muchísimo más fácil y van a tener más éxito. Eso son cosas como que está bastante probada ya, o sea, no, entonces, y además qué mejor que con Niño Gaspar, porque Niño Gaspar es un encanto, un niño encantador, que uno lo quiere, después de este libro lo quiere entrañablemente, lo quiere abrazar, ¿no? En relación con eso, Alejandra, eh, nosotros con mi señora esposa, la Colorina, a todos nuestros nietos, los 9 nietos, les regalamos constantemente para Navidad o cumpleaños, todos les regalamos libros. Y en general son todos niños muy lectores, ¿eh? Y algunos de ellos escriben cómics, historietas, etcétera. Y otro elemento que se me olvidó decirte, muy vinculado a las satisfacciones de este libro, que mucha gente que había comprado el libro, gente conocida, me contaba que lo que había generado esto en sus hijos, que les pedía en la noche que le leyera al niño Gaspar, que le repitiera el libro y todo eso. Por lo tanto, ¿para qué repetirlo? El libro de muchas satisfacciones, además, parte por un gesto de amor. A mí, la poesía y la escritura son gestos de amor. Y este libro, más aún, tiene un doble gesto de amor al ser escrito teniendo como referente a un nieto, que es Gaspar. ¿Ah? Ojalá pudiera tener tiempo y imaginación para poder escribirle a todos los nietos. ¿Ah? Pero en el fondo, cada libro es tan implícito, todos los niños, no solo nietos, sino los niños que quieran justamente incursionar en este ámbito de la lectura, de la creación, de la imaginación, del juego, de lo lúdico en definitiva. Bueno, Eduardo, yo te agradezco un montón de haber aceptado que conversemos hoy día. Yo creo que eres realmente el autor realmente este libro es una joyita, es un libro realmente hermoso. Y no lo digo porque sea su editora, sino porque realmente lo creo, me emociona. Ahora justo antes de esto lo volví a leer y completo, digamos, y es como emocionante. Así que te agradezco que estés como hoy día con nosotros, te agradezco que seas nuestro autor también, ojalá que tengas más propuestas también, por supuesto, las puertas abiertas, y invitarte a que también escuches a otros autores. La próxima miércoles vamos a tener a esta autora que se llama Macarena Roca, que escribió un libro que se llama Domitila Encantadora de las Aguas, que es un libro sobre, más bien vinculado con el mundo mapuche, que ahora que estamos con Ah, que sí. como que está sufriendo tanto el pueblo mapuche, está como tan complicada la cosa en el sur, queremos como justamente relevar tradiciones y sobre todo la relación generacional que hay entre niños y machis o mujeres grandes. Así como aquí tú cuentas el cuento o le escribes a este niño Gaspar, como este amor que se desborda en este libro, también queremos ver esto la próxima semana. Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, espero vernos más Estamos, adelante nuevamente. estamos Y terminando y vamos a empezar recién, ¿no? Está calentando motores. ¿Ah? no, estamos terminando. Así que muchas gracias, Eduardo. Y Eh, ya en otra así, ocasión nos volvemos a encontrar, ¿ya? gracias, Alejandro. Chao, Chao. chao a todos.